Shalom, amadas Ajayot y amados Ajín. En un audio, o más bien en el audio anterior, vimos quiénes eran los Rujot que estaban encarcelados, ¿cierto? Y también pues vimos que el resultado que hicieron esos Malatjín con las hijas de las mujeres, ¿sí?, dieron a los Nefilín. Y precisamente, mis amados y mis amadas, hoy expondré el tema que voy a exponer. Es muy controversial, ya que tiene diferentes interpretaciones por los estudiosos de la Kitbei HaKodesh, la cual expondré tal como dice la Sagrada Escritura, que es la que se interpreta por sí sola. Que el Ruach HaKodesh de Avinu Kadosh nos ayude a entender, a discernir la verdad revelada, tal como mi persona lo entendió. Amados míos, amadas mías, el tema a exponer es ¿quiénes son los Nefilín? En solo 3 ocasiones en la Kitbei HaKodesh, una en Bereshit y 2 en Bamidbar, aparece la palabra Nefilín, la cual se ha traducido erróneamente como gigantes. Pues esta palabra Nefilín significa caídos, la cual viene de la raíz hebrea Nafal, caer. Ahora bien, vamos a leer, claro, yo voy a exponer 3 versiones diferentes de las citas que voy a mencionar. Y como siempre, mis amados y mis amadas que me están escuchando, siempre sugiero las escrituras hebreas que contengan los Kadosh Shem hebreos originales. Leamos en el Sefer de Bereshit. Ustedes pueden leer en las escrituras que tengan con los nombres Kadosh. Yo voy a pronunciar 3 versiones diferentes. En Bereshit, del Perek 6 y el Pasuk 4, en la versión Biblia Kadosh israelita, que dice: ahora los gigantes estaban sobre la tierra en aquellos días, y después de eso, cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres y ellos engendraron hijos a ellas, aquellos fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre. Veamos ahora en la edición del verdadero nombre de Bereshit, Perek 6 y el Pasuk 4. Ahora los Nefilín estaban sobre la tierra en aquellos días, y después de esto, cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres, y ellos engendraron hijos a ellas, aquellos fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre. Hay mucha igualdad en estas 2 versiones que he leído. Veamos ahora en la versión israelita nazarena del mismo Sefer que estamos leyendo, mis amados, que dice: fue entonces y también más tarde, cuando aparecieron los Nefilín en la tierra, cuando los hijos de Ha-Elohim cohabitaron con las hijas de los hombres, quienes les dieron descendencia. Ellos fueron los héroes de antaño, los hombres de renombre. Veamos ahora en el Sefer de Bamidbar, números del Perek 13 y el Pasuk 33,
y lo voy a leer en la versión Biblia Cados Israelita, que dice: vimos los gigantes, los hijos de Anac, que eran de los gigantes. Para nosotros, por comparación, lucíamos como langostas, y lucíamos así para ellos también. Veamos ahora en la versión edición del verdadero nombre, que dice: vimos gigantes, los hijos de Anac, que eran los gigantes, nosotros por comparación lucíamos como langostas, y lucíamos así para ellos también. Hay mucha igualdad. Veamos en la versión israelita nazarena, que dice: vimos a los Nefilim, los anaquitas, son parte de los Nefilim, y nosotros nos veíamos como saltamontes, y así deben habernos visto ellos también, en la versión israelita nazarena. Ahora bien, Nefilim fue la expresión que se usó para llamar a aquellos seres que nacieron como el resultado de la unión indebida de mujeres con algunos malachim caídos, expulsados o vigilantes, como son llamados en el Sefer de Enoc, a quien también se les reconocía como parte de los hijos de Ha-Elohim, tal como lo mencionan en el Sefer de Job del Perec 1, Pasuk 6, y el Perec 2 y el Pasuk 1, los cuales abandonaron su naturaleza angelical, espiritual, para tomar forma humana y llegarse así a las hijas de los hombres y engendrarles hijos, tal como lo enseña Bereshit del Perec 6 y el Pasuk 4. Sin embargo, estos seres que nacieron de tal unión y de forma anómala poblaron la Eretz y llegaron a convertirse en seres con gran poder, aunque con naturaleza humana. Vamos a leer nuevamente, mis amados y mis amadas, el Bereshit del Perec 6 y el Pasuk 4. Dice: los Nefilim llegaron a estar en la Eretz para aquellos días, después de que los Bene Ha-Elohim se allegaron a las Benot Ha-Adán y les engendraron hijos. Estos fueron los poderosos de la antigüedad, humanos de renombre. Algunas versiones traducen este texto en su final como: estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Aunque el texto hebreo lo que está indicando es que, a pesar de haber sido seres poderosos, tenían una condición humana. En la expresión Anshe Hashem, humanos de renombre o de condición humana, estos seres abominables a los ojos de Avinu Kadosh Yahweh, pues no eran naturales, sino de la unión antinatural de las hijas de los hombres con malachim que habían tomado forma humana, fueron destruidos en medio del diluvio y ninguno de ellos sobrevivió. Según el Sefer de Enoc, los Rujot malignos o Sheidim son los Rujot que habitaban en estos seres que al morir quedaron errantes en esta Eretz. Bueno, yo sé que muy pocos tendrán el Sefer de Enoc. Yo sí lo tengo. Entonces, aquellos que lo tienen, pues pueden seguir conmigo a leerlo, y los que no, pues escuchen
el Sefer mencionado del Sefer de Enoc y leamos el Sefer de Enoc a partir del Perek 15, de los Pasukim del 6, a partir del 6 hasta el 12. Leamos. En cuanto a ustedes, se refiere aquí a los vigilantes, fueron primero espirituales, viviendo una vida eterna, inmortal por todas las generaciones del mundo. Por ello no se les han atribuido mujeres, pues la morada de los espíritus del cielo es el cielo. Y ahora, los Nefilim que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. Los espíritus malos procederán de sus cuerpos porque han nacido de humanos y de los Kadoshim vigilantes. Es su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malos. Los espíritus del cielo tienen su morada en el cielo, y los espíritus de la tierra que fueron engendrados en la tierra tienen su morada en la tierra. Y los espíritus de los Nefilim que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades, ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daños. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. Amados y amadas, de ahí entendemos lo dicho por nuestro Mashiach Yahshua respecto a los Sheidim o Rujot inmundos. Leamos el Sefer de Shilach, mal llamado Lucas, del Perek 11 y el Pasuk 24, que dice: cuando un Ruach inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. También entendemos lo dicho por el siervo Yahudá en cuanto que el pecado de estos malajim fueron la inmoralidad sexual. Leamos el Sefer de Yahudá, mis amados y mis amadas, en los Pasukim 6 y 7, que dice: también a los malajim que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones infinitas para el juicio del gran día. Pasuk 7. Asimismo, Sedón y Amorá y las ciudades vecinas que de la misma manera fornicaron. Voy a abrir aquí un paréntesis, los malajim caídos, y cierro aquí el paréntesis y prosigo. Y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas por ejemplo, sufriendo la pena del fuego infinito. Ahora bien, algunos desestiman el Sefer de Enoc porque no aparece dentro de los Seferín de las Sagradas Escrituras, pero qué extraño que un Sefer como el de Enoc, que en la actualidad no hace parte del canon escritural, haya sido citado por dos de los emisarios, Kefa y Yahudá. Si ese Sefer de Enoc no tiene ningún valor, entonces las palabras de estos dos emisarios carecerían de valor también, no tendrían sentido,
Si los emisarios citaron en sus escritos el Sefer de Enoc, es porque tenía autoridad y valor espiritual. Otra cosa muy diferente es que las personas que siglos después escogieron a su criterio qué seferín debían ser parte del canon escritural o no, lo hayan dejado por fuera. Pero incluso esto no le resta importancia al Sefer de Enoc. Hay algunos que afirman que en realidad los Nefilim fueron el resultado de la unión de los hijos de Abinu-Cados, es decir, los descendientes de Shet, y las hijas de los hombres descendientes de Caín. Pero este argumento presenta graves problemas, porque no hay evidencia en las escrituras que a los descendientes de Shet se les llamaba hijos de Elohim, y los descendientes de Caín, hijos de los hombres. Solo es una especulación, pues tanto como Shet y Caín eran humanos y sus descendientes serían humanos. De hecho, la expresión que se usa en Bereshit del Perek 6 y el Pasuk 4 es hijas de Adán, Benot ha-Adán, marcando diferencia entre los descendientes de Adán y los Malachim. Si lo anterior fuera como se especula, entonces diríamos que cuando a los Navim se les decía hijos de hombre, Beneja Adán, estos serían descendientes de Caín, y nadie obviamente aceptaría esto. La otra cuestión es, ¿por qué la unión sexual entre seres humanos, es decir, entre descendientes de Shet y Caín, provocaría una raza conocida como Nefilim? ¿Cuál sería el argumento para sustentar esta teoría? Amados y amadas, nunca se ha visto que entre la unión de creyentes e impíos nazca una raza diferente llamada Nefilim. También hay otra situación, y es que algunos se confunden por lo expresado por el Mashiach Yahshua en el Sefer de Matillahu del Perek 22 y los Pasuquín del 24 al 30, cuando al Mashiach le hacen una pregunta respecto a quién sería en la resurrección el esposo de una mujer que enviudó 7 veces. Leamos el texto, mis amados y amadas, en el Sefer mencionado de Matillahu, Perek 22 y los Pasuquín del 24 al 30, y leamos. Dice el Pasuk 24, Rabí, Moshe dijo, si un hombre muere sin hijos, su hermano tiene que casarse con la viuda y tener hijos para preservar la línea familiar. Pasuk 25. Había 7 hermanos, el primero se casó y después murió, y como él no tenía hijos, le dejó la viuda a su hermano. Pasuk 26. Lo mismo pasó al segundo hermano, al tercero y finalmente a los 7. Pasuk 27. Después de todos ellos la mujer murió. Pasuk 28. En la resurrección de los 7. ¿De quién es ella la mujer? Pues todos ellos se casaron con ella. Pasuk 29. Yahshua les respondió, la razón por la cual van por camino errado es porque son ignorantes del Tanakh y del poder de Yahweh. Pasuk 30. Porque en la resurrección ni hombres, varones, ni mujeres se casarán,
más bien serán como malachim en el cielo. Amados míos, la respuesta del Mashiach es sencilla. En la resurrección no se podrán casar, pues todos serán tal como los malachim en los shamayim, es decir, la práctica del matrimonio y todo lo que ello conlleva, como las relaciones sexuales, son exclusivas de este mundo. En el mundo espiritual, el shamayim, esta práctica no es viable. Por eso en el shamayim no se da, pero en la Eretz es algo común. En el shamayim solo se puede estar en estado espiritual, en la Eretz en estado carnal. Por eso el emisario Shaulo hace diferencia entre las dos clases de cuerpos. Veamos, mis amados, y leamos en el Sefer de Corinto Aleph del Perek 15. Y leamos a partir del Pasuk 42. Repito, Corinto Aleph, Primera de Corintios, del Perek 15, y leamos a partir del Pasuk 42, que se nos dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra algo corruptible, resucita algo incorruptible. Pasuk 43. Se siembra algo sin honra, resucita algo esplendoroso. Se siembra algo débil, resucita algo poderoso. Pasuk 44. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. En consecuencia, tenemos que cuando los malachim entraban a este mundo por mandato de Avinu Kadosh, debían tomar forma humana, tal como lo relatan las escrituras en el caso de aquellos malachim que fueron invitados por Abraham a comer y beber con él. Y para comer necesitaban una boca, para masticar unos dientes, para diglutir una garganta y un estómago, un sistema digestivo. Aún en el Sefer de Ivrim del Perek 13 y el Pasuk 2 se lee lo siguiente. Búsquenlo, mis amados, el Sefer de Ivrim, Hebreos Perek 13, Pasuk 2, se lee lo siguiente: pero no se olviden de ser amistosos con los de afuera, pues haciendo esto, algunos, sin saberlo, hospedaron a malachim. Amados míos, amadas mías, en la cita mencionada nos dicen que algunos han podido hospedar malachim sin haberse dado cuenta, ya que estos, cuando entran a este mundo, lo hacen en forma humana. Y fue en esa forma humana que tomaron mujeres para sí, no en su forma espiritual, corrompiendo así su naturaleza con el que fueron creados desde el principio, para irse detrás de la carne por medio de vicios contra lo natural, es decir, actos sexuales que son antinaturales para ellos. Vimos que lo enseña el siervo Yahudá. Por tanto, tenemos que estos nefilim fueron destruidos en el diluvio junto a toda carne, excepto Noaj y todos los que entraron con él al arca. Sin embargo, en el Sefer de Bamidbar, números del Perek 13 y el Pasuk 33, se vuelve a mencionar a los nefilim. ¿Cómo es posible esto?
Esta vez su mención se hace no porque existieran nuevamente los Nefilim, pues Abinu-Kadosh mismo condenó a prisiones a todos los malajim que corrompieron su naturaleza espiritual cuando tomaron para sí mismo mujeres. Bueno, no a todos, pero a todos los que cometieron ese acto abominable, los que cometieron, porque como dije anteriormente hay muchos todavía que están sueltos, inclusive el mismo Hasatán. Sigamos. Amados, sencillamente sucedió de lo que dice en Bamidbar, números del Perec 13 y el paso 33, sencillamente sucedió porque 10 de los 12 espías que Moshe había enviado a reconocer la Eretz de Kenán intentaban atemorizar al pueblo de Israel, por lo que inventaron un informe en el que decían haber visto Nefilim. Esto rememoraría en el pueblo las historias horrorosas que habían escuchado sobre estos seres y cómo oprimieron a los humanos en tiempos prediluvianos. Por eso estos 10 decían que ellos eran a su propia forma de ver como unos saltamontes, langostas o insectos al lado de ellos. Pero Caleb y Yahosgea, los otros 2 espías, dijeron lo contrario, que los habitantes de Canaán eran como simples migajas de lején y que ellos, los israelitas, podrían comerlos fácilmente. Entendemos entonces que no existían en realidad Nefilim para el tiempo de Moshe, sino que fue un invento de los 10 espías para desanimar al pueblo. Cabe aclarar también que todos los demás textos donde aparece la palabra gigantes, la expresión hebrea no es Nefilim, sino Refaim, que era una raza de hombres corpulentos de gran estatura y de gruesa contextura. La expresión plural del hebreo, Refaim, viene de la raíz Rafa, que significa sano, con salud, vigor. De ahí que esta expresión deba traducirse más bien como vigorosos, sanos o saludables, fuertes. De los Refaim o Refaitas era el famoso Goliat, el cual tenía una contextura prominente y tenían una característica que los distinguía: 6 dedos en manos y pies, pero no era de los Nefilim. Veamos el siguiente texto y leamos en Devarim, Deuteronomio del Perec 2, y leamos a partir del Perec 9, que dice: y Yahweh me dijo, no molestes a los moabitas ni los provoques a la guerra, porque no te daré nada de su tierra como posesión. He asignado Ar como posesión de los descendientes de Lot. Pasuk 10. Estuvo habitado anteriormente por los Eimín, que significa temibles, pueblo grande y numeroso, y tan alto como los anaquitas. Pasuk 11. Al igual que los anaquitas se les cuenta como Refaim, que son vigorosos, pero los moabitas los llaman Eimín, temibles. También aparece en las Kitvei Hakodes en singular la palabra gigante, pero esta viene del hebreo Hitbor, que debe traducirse como poderoso o fuerte. Leamos en Yeshayahu, mal llamado Isaías, del Perec 42,
y el Pasuk 13 que dice: Yahweh saldrá como guerrero, como combatiente, despierta su ira, grita, ruge fuertemente, se abalanza sobre sus enemigos. Entendemos así entonces el asunto sobre los gigantes. Amados míos, amadas mías, para concluir, los Nefilim sí existieron como una raza humana híbrida o mutantes proveniente de una abominación entre Malachim y las hijas de los hombres. Ellos existen aún en lo invisible. Algunos están prisionados en la oscuridad para juicio y otros sueltos, que son los Rujot malignos inmundos o Rujot de Sheidim, que arrastran a la humanidad a perversión. Por algo se nos advierte que nuestra batalla no es con carne ni sangre, sino con las huestes espirituales hacedores de maldad. Y que debemos de armarnos con la dabar de nuestro Avinu Kadosh, tal como lo dice en el Sefer de Efesiyim del Perek 6. Eso es todo, mis amados y amadas. Espero pues con este gran mensaje que he expuesto se haya entendido de dónde provienen esos Nefilim. Y fue la unión de unos Malachim desobedientes que se fijaron a las hijas de los hombres y dieron como resultado los Nefilim, que significa seres caídos. Bueno, será hasta una próxima publicación. Y doy toda rabá a Avinu Kadosh Yahweh por permitir una vez más anunciar este gran mensaje, mis amados. Un tremendo mensaje, y que mi abacado les dé a todos ustedes discernimiento, les dé sabiduría, entendimiento, y que sigan escudriñando las escrituras, mis amados, sigan escudriñando, sigan investigando, y que el Ruach HaKodesh les guíe hacia la verdad. Toda rabá mi abacados por aún también mantenerme vivo a pesar de las circunstancias. Toda rabá al Boré, toda rabá al Boré, Yahweh y a su hijo Yahshua. Les habla una vez más su ají Yamil Díaz. Shalom, shalom, ubrahot.